Bueno, continuamos con la segunda parte. En esta oportunidad vamos a hablar de dos conceptos también importantes dentro de este capítulo que estamos trabajando de Gentili, y después vamos a hacer algunas referencias a la conclusión que el autor realiza sobre el fascismo a partir de la mirada de este sistema de dominación como una religión política. Dos elementos también importantes dentro de este movimiento régimen tienen que ver con la cuestión de facilitar a las masas este propósito y con la cuestión de la figura del duce. ¿Qué es esto de facilitar a las masas? Tiene que ver con la capacidad o la búsqueda que tenía el fascismo de organizar e incorporar a los hombres y mujeres de Italia dentro de la estructura del Estado totalitario. Entonces, el éxito del fascismo dependía en buena medida de poder utilizar los mecanismos adecuados para la incorporación de estos sujetos dentro del Estado, que iban a ser la clave para la construcción de la nueva civilización política que se proponían los fascistas. Entonces, para ello no solamente se apropiaron de las instituciones existentes, sino que crearon instituciones nuevas, con el objetivo de controlar a los sujetos desde los primeros años de vida. A su vez, utilizaron, como mencionamos antes, los ritos y los mitos como instrumentos a través del cual se buscaba despertar la pasión de los sujetos y la adhesión a la construcción del poderío de la futura nación. Entonces, con estos objetivos lo que se buscaba era que acatasen el pueblo italiano sin protestar las normativas impuestas por Mussolini, dado que estas eran las que iban a conducir a la construcción de la nueva gran nación. Entonces, el objetivo estaba centrado fundamentalmente en buscar controlar y organizar fundamentalmente el pensamiento, la mentalidad, los hábitos de los sujetos para que persiguieran estos propósitos. Entonces, la mirada que va a tener el fascismo sobre los sujetos, sobre los italianos, va a ser bastante peyorativa, porque los van a pensar como sujetos sin reflexión, sin autonomía, incapaces de gobernarse a sí mismos, y los nuevos sujetos que van a proponer construir no van a estar vinculados con ciudadanos conscientes de sí mismos, autónomos, ¿qué más podríamos decir? Sujetos amos de su destino, sino que va a estar vinculado con la construcción de ciudadanos milicias, es decir, de soldados dispuestos a dar la vida en la construcción de este nuevo régimen y dispuestos a vaciarse de su individualidad para dejarse absorber por esta comunidad totalitaria. Es por todos estos elementos que el autor va a decir que el fascismo adoptó casi con naturalidad todas las características de una religión política, que iba a ser la religión de Italia durante más de 2 décadas. Después vamos a hablar un poco sobre este concepto. ¿Cuál era el papel del duce? Bueno, Mussolini venía a representar el nexo entre dos cuestiones centrales dentro del fascismo, la cuestión del mito y la cuestión de la organización. Un Mussolini que era el duce del fascismo, es decir, el conductor, que era el jefe del Estado italiano y que se estaba constituyendo, o que se fue constituyendo a lo largo de los años, como una figura prácticamente mística. Entonces, si bien Mussolini en los primeros años del movimiento fascista no fue una figura del primer orden, una figura destacada, gracias a su oratoria, gracias a su carisma, fue construyendo cada vez mayor poderío y grandeza al punto de ser la figura más valorada dentro del sistema de dominación fascista. Pensemos que para el año 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Mussolini va a ser considerado el jefe del pueblo italiano, el creador del fascismo e incluso el fundador del nuevo imperio. Entonces, esta exaltación del culto de Mussolini perseguía un propósito, que era construir un poderío en torno a su figura para que él, desde un lugar central, determinara las directivas que debía seguir todo el aparato complejo del nuevo régimen y del Partido Nacional Fascista. Entonces, la exaltación del culto, la construcción de la figura mítica de Mussolini estuvo acompañada con un propósito más bien práctico,
que era que pueda determinar las acciones a desarrollar para la expansión del fascismo. Y ahí radica el nexo entre lo que denominamos el mito y lo que denominamos la organización. Por último, hablar sobre esta cuestión de la sacralización de la política. Gentile pregunta si podríamos considerar al fascismo como una religión laica. Bueno, tenemos que pensar a este movimiento como parte de un contexto mucho más complejo, un fenómeno más amplio que tiene que ver con la aparición de distintos partidos políticos de derecha y de izquierda que van a adoptar todas las características de una religión política. ¿Qué quiere decir esto? Que frente al declive de las religiones tradicionales, hay por parte de los partidos políticos una absorción de lo sagrado, de lo mítico, del pensamiento religioso, pero con un objetivo netamente político que tiene que ver con la construcción o la construcción o la grandeza de determinado sector en particular del ámbito de la política. Entonces, todos los movimientos revolucionarios, de lo que plantea el autor, de los últimos 250 años, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, las revoluciones totalitarias, adoptaron los mitos, los ritos y las ceremonias con el objetivo fundamental de consolidar su poder y con el propósito también de lograr la adhesión de los sujetos, de sus seguidores, ¿no? Si bien el apogeo de estas religiones políticas se produce en la primera mitad del siglo XX, con el ascenso de los totalitarismos en Europa, porque no hay nada más sencillo que un dictador, ¿no?, que utilice estos elementos, el mito, los ritos, con el objetivo de exaltar y atemorizar también a sus ciudadanos, a su población. Podemos identificar también una religión política dentro de partidos políticos de la democracia. Entonces, esto no es un fenómeno reducido simplemente a los totalitarismos. Podemos encontrar el mito, el rito, la exaltación de la figura en el caso de movimientos populares como el radicalismo y el peronismo, ¿no?, la exaltación a Irigoyen, a Alfonsín, a Perón, a Evita, pero también lo podemos identificar en los movimientos conocidos como de derecha, en el caso de Donald Trump, Jair Bolsonaro. Entonces, este fenómeno es un fenómeno que se está produciendo tanto dentro de los sistemas antidemocráticos como dentro de los sistemas democráticos, lo que no implica que sea de por sí algo negativo. Esto me interesa resaltar porque generalmente las religiones políticas, de la óptica del autor, emergen hasta un periodo de crisis social en donde los sujetos buscan recuperar la estabilidad perdida y terminan apoyando a movimientos políticos que consideran que pueden cumplir con ese propósito. Entonces, las religiones políticas van a tener características que van a ser diferentes en función del contexto en el cual se surgen, en el cual se desarrollan, y que van a tener que ver con estas cuestiones. Y no solo surgen a partir de crisis sociales, sino que surgen también a partir de movilizaciones culturales que buscan la transformación del mundo, la transformación del pensamiento de los hombres y mujeres, con el objetivo de conformar una nueva sociedad. Si no, pensemos, por ejemplo, en el movimiento ecologista, por mencionar un caso. Lo que sí tenemos que mencionar es que tanto el movimiento bolchevique y principalmente los movimientos fascistas y nazistas, lo que hicieron fue dar un paso más allá en la construcción de esta religión política, porque incluso lo que ellos se proponían era modificar el sentido de la vida y de la existencia. Entonces, el propósito estaba, como mencionaba antes, en cambiar los hábitos, la mentalidad e incluso las relaciones más íntimas entre los sujetos con el objetivo fundamental de construir una nueva sociedad política.
Bueno, espero que les haya sido de utilidad y continuamos hablando, interactuando a través del grupo.